Buenas tardes, el día de hoy, para los nuevos del grupo me presento. Yo soy el doctor Juan Carlos Granados, soy médico especialista en rehabilitación neurológica y estoy encargado de las redes sociales de Plena y me da muchísimo gusto que nos reciban. Y en esta ocasión, como lo prometimos, el tema va a ser la familia con niños con discapacidad y para ello, de verdad, de gran lujo, nos acompaña la doctora Mónica Rodríguez. Ella es médico especialista en rehabilitación, tiene un posgrado en rehabilitación pediátrica y ella es la directora médica de Teletón Tijuana, así que tiene verdaderamente amplia experiencia en el tema de hoy. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Miren, te comentaba yo antes de empezar, la gran mayoría de las personas del grupo son personas que padecen lesión medular. Aunque el grupo desde luego está abierto para la mayoría de las lesiones neurológicas, la gran mayoría se ha organizado, son personas con lesión medular. Y bueno, tú sabes que la lesión medular en un porcentaje importante está derivado de accidentes, de lesiones traumáticas, que bueno, a veces se da por tumores, todo lo que tú ya sabes. Sin embargo, bueno, esta situación por sí misma es catastrófica, siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo, nunca estamos preparados para enfrentar una lesión de este tamaño, que llegue a limitar tanto la movilidad, la independencia, la funcionalidad de una persona. Siempre los va a tomar o nos puede tomar desprevenidos, pero yo entiendo que el caso de los niños es diferente. Los niños pueden presentar, si no una lesión neurológica, es posible una lesión medular como tal, sí pueden presentar lesiones congénitas, como el mielomeningocele que se llama, o algún otro tipo de lesión que condicione discapacidad. Funcionalmente muy semejante a los adultos, pero en situaciones, digamos, de su contexto, de una forma que me imagino que es diferente. Entonces, la experiencia, ¿qué nos dices al respecto? Sí, así es. Los niños pues son propensos tanto a lesiones adquiridas, como bien mencionas ahorita, o lesiones traumáticas, ¿no? Tienen pues mucho y todo que ver con el aspecto de prevención. Nosotros como médicos de rehabilitación pediátrica abogamos mucho por la prevención en el niño, desde cosas tan sencillas como el uso del cinturón de seguridad, como la utilización dentro de los carros de los aditamentos especiales, las sillas especiales, dependiendo de la edad, evidentemente, pues del paciente o del niño en edad pediátrica, que tenga que tener a manera de seguridad como para prevenir lesiones, ¿no? Esto en el caso de las lesiones adquiridas. En el caso de las lesiones congénitas, pues sí, en especial lo que mencionabas ahorita del mielomeningocele, pues es un defecto del tubo neural, que básicamente pues es la estructura donde desde que el niño se está formando dentro del vientre materno, pues no se cierra por completo todas las estructuras que cubren la médula, y el niño cuando nace pues estas estructuras están expuestas. Entonces el médico las detecta al momento y tiene que entrar en acción, ¿no? Básicamente mediante un cierre de pues una cirugía. ¿Para qué? Para cubrir toda la estructura anatómica que es la médula y que no esté expuesta a un medio ambiente pues lleno de bacterias y hongos y microorganismos que pueden generar una lesión sumamente grave al sistema nervioso central de no actuar de manera oportuna. A ver, perdón que te interrumpa. Hay un momento, dices, el médico lo detecta. ¿En qué momento se puede detectar esto? Esto se puede detectar desde el embarazo, mediante lo que cualquier mujer debe de tener mediante prevención durante el tiempo de la gestación, que es ir al médico con las consultas por parte del ginecólogo, y pues obviamente pues el ultrasonido es quien nos va dando la pauta. Es decir, en las visitas habituales del seguimiento del embarazo en la mujer embarazada, ahí se puede detectar. Así es. Y hablando de prevención, la visita ideal sería desde que yo como mujer estoy
queriendo embarazarme. O sea, muchas veces las mujeres... Un antes, entonces. Por supuesto. Okay. Muchas veces las mujeres lo que hacen es que, nos embarazamos y ahora sí vamos al doctor y que nos revise el médico y que nos diga cómo va el proceso del embarazo, ¿no? El embarazo debe de, lo ideal es de que se debe de planear. ¿Para qué? Claro. Pues para tomar vitaminas, que esas vitaminas justamente ayudan a que el niño, cuando se está formando, su médula se cierre de manera adecuada, ¿sí? El ácido fólico ha habido campañas nacionales, internacionales con respecto a la toma del ácido fólico. ¿Para qué? Para justamente prevenir que la estructura de la médula pues se forme de manera adecuada y prevenir pues lesiones como el mielomeningocele, ¿no? Lo que estás diciendo está muy fuerte, o sea, es equivalente a decir que eventualmente está en tus manos, mamá, prevenir una condición de discapacidad a futuro. Así es, así es. Y yo sé que tu programa tiene pues muchas mujeres que incluso son mujeres con discapacidad, pero son mujeres fértiles, que también es importante, y es importante que ellos también lo sepan, que pues aunque seas una mujer con discapacidad, pues puedes quedar embarazada, ¿no? Y pues requieres pues dar seguimiento y puedes hacer una planeación de tu embarazo de manera ideal, y pues tomar tus vitaminas, tus seguimientos médicos. ¿Para qué? Para justamente prevenir que pues tengas un niño que también pueda tener una discapacidad, ¿no? Porque no es excluyente, o sea, una mujer con discapacidad puede tener un niño con discapacidad, por supuesto que pero sí. No tiene nada que ver, o sea, no es herencia, pues. No es por herencia, por supuesto que no, pero pues nada exime que como cualquier otro organismo de otra mujer, pues pueda tener el riesgo de tener un embarazo y tener un niño con discapacidad. ¿Por qué? Por no llevar un seguimiento adecuado. A causa de lesiones neurológicas, insisto, que no son... Independientes, sí, por supuesto. Exacto, independientes. Y qué bueno que lo mencionas, porque finalmente en el grupo han solicitado la entrada mamás con niños entiendo, unos con mielomeningocele, otros con parálisis cerebral infantil, y todos ellos, bueno, están enfrentando... insisto, como al principio te lo mencionaba, una cosa es cuando eres adulto y tienes tu vida hecha y de repente cambia por un evento. Pero aquí empezó cambiando en la mayoría de los casos. ¿Qué sucede dentro del núcleo familiar? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son aquellos retos principales que en tu experiencia has visto que las familias tienen que enfrentar? Pues de primera instancia es pues cuando cualquier familia está pensando en tener hijos, piensas en una situación idónea, ¿no? O sea, en una situación ideal en donde nunca imaginas que tu hijo pudiera eventualmente tener alguna discapacidad. Entonces, de repente surge pues la situación del duelo emocional, cuando el médico que te está tratando te dice que detectó mediante un ultrasonido probablemente pues que algo no está anatómicamente bien del todo, y que es probable que haya algún problema con el bebé, ¿no? Entonces desde ese momento pues obviamente las personas, los papás, las mamás empiezan a tener pues mucho conflicto, ¿no? O sea, emocional con respecto a qué es lo que va a suceder pues en sus vidas mismas, o sea, la adaptación que ellos van a tener que hacer con respecto a cómo va a cambiar sus vidas como para poder atender a un niño con discapacidad, o bien la situación se da en otro parámetro, pues, o sea, eso es cuando hay cosas que puedes diagnosticar desde el embarazo, exactamente, y hay situaciones en donde pues nosotros hacemos la historia clínica de las familias, y el embarazo pues todo estuvo perfectamente normal, todo bien, ¿no? Y surgen situaciones al momento del parto, ¿no? Uh-huh. Entonces el niño puede llegar a tener algún tipo de sufrimiento fetal, no respira, no llora al nacer, le falta oxigenación, entonces hay una lesión en el cerebro que ocasiona daño, y este daño pues puede ser
desde leve, moderado, severo, dependiendo de la gravedad que haya, de lo que haya ocurrido en el impacto momento. que haya tenido. Exactamente. Y pues obviamente la familia en ese momento, pues ellos están esperando que tengan tener un niño sin discapacidad y pues bueno, las cosas no resultan siempre como idóneas, como tú lo estabas esperando. Tú lo estabas esperando, exactamente, ¿no? Aquí yo me imagino que es un impacto muy importante, ¿no? Normalmente es que todo me pase a mí, pero a mi hijo no. Si es así, ¿no? Digo, como padre lo vives y quisieras que hubiera una cosa mágica en la que cambias, ¿no? La suerte del hijo por la tuya. Yo creo que debe ser muy difícil. Yo me imagino, y no tengo la experiencia afortunadamente, pero tampoco tengo la experiencia que tú tienes en tratar a las familias, que debe ser más difícil enfrentar el duelo de la discapacidad en mi hijo, aunque yo estoy bien, que la discapacidad en mí mismo. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo se vive en tu trabajo? Sí, por supuesto. Es sumamente complejo. O sea, nosotros tenemos que abordar no solamente la parte emocional del niño que intelectualmente sabe que tiene una discapacidad y que es distinto su condición con respecto a sus compañeros de clase, ¿no? O sea, los niños mismos empiezan a cuestionarse ya cuando crecen y entran a la edad escolar de que, bueno, pues ¿por qué mi compañerito sí puede hacer cosas que yo no puedo lograr? A veces para algunos niños es muy fácil el proceso de adaptación en ese sentido porque de alguna manera ellos nacieron ya con la discapacidad y han aprendido a vivir con ella pues desde siempre, ¿no? Es un normal, vamos. Es un normal, a la diferencia de un niño que adquiere la discapacidad, exactamente, o sea, que es un niño sin discapacidad, algo sucede, por ejemplo, un accidente automovilístico y de pronto ya no puede lograr cosas que anteriormente realizaba, ¿no? Obviamente, pues depende en el área pediátrica del diagnóstico de los niños, ¿no? Pero la situación familiar ahí también es sumamente diversa, ¿no? Tenemos familias sumamente comprometidas con la atención de los niños, en donde están abocadas a dar seguimiento a su atención, ¿no? Cumplen con los objetivos que el médico está trazando en conjunto con ellos para que el niño pueda lograr una mejor calidad de vida, para que logre ser lo más independiente que se pueda. Pero la familia también a veces genera muchas barreras como para que nosotros podamos lograr esos objetivos, ¿no? ¿Por qué? Por la sobreprotección, a veces por el que mi hijo que no haga nada, yo hago todo por él. Entonces, en vez de generar una situación favorable para el niño, se genera un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no están dejando a que los niños logren por sí solos algo que ellos tienen el potencial de lograr. ¿Y eso sucede poco, mucho? ¿Es lo común? ¿Es lo poco común? Es bastante frecuente. ¿Sí, de verdad? Sí. O sea, eventualmente el mismo padre puede frenar lo que se pueda avanzar con el niño. Así es. Así es. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Cómo resuelve? Primero, me imagino que no es fácil identificarlo, o sí es sencillo darse cuenta de eso. Sí, es sencillo. Desde que lo ves en la consulta, te das cuenta de que pues los papás quieren hacer todo por ellos, o el niño quiere hacer algo y luego la mamá o el papá lo quiere asistir. Entonces les decimos, no, a ver, espérate, o sea, dale tiempo a él que él haga lo que tiene la intención de hacer. O sea, ya iremos trabajando sobre la marcha en qué se le dificulta y veremos cómo, cuáles son sus capacidades, para potencializarlas, y entonces veremos de qué sí requiere de tu ayuda, ¿no? Pero claro, primero permítele que él haga sí por sí hacer. Solo exactamente lo que puede hacer. Lo que sí puede hacer. Y entonces, ¿hay algún sistema, hay algún método que se pueda hacer una vez que identificaste el problema? ¿Cómo vaya? Es que me estoy queriendo imaginar un papá que se vuelca a su hijo con una protección. Yo lo puedo comprender, lo ve diferente, lo ve que tiene limitación y se vuelca a quererle solucionar la vida. Sí, claro. Y está dentro de mi amor por el hijo. Así es. El hacer eso. Así es. Pero
en mi mente como padre, estoy interpretando, no sé si así sea, pero en mi mente como padre no puede ser, o sea, ¿cómo voy a quitarme yo de cubrirlo si tiene un problema? Así es. ¿Cómo haces tú como sistema médico, como médico solo, como parte de un equipo, que eso cambie a favor del niño? Para nosotros es sumamente importante como médicos de rehabilitación el contar con un equipo interdisciplinario. Para ello es crucial tener un psicólogo que dé el apoyo desde el punto de vista emocional y vaya guiando a los padres en este caso. Pues la atención es al padre, no tanto al niño, ¿no? No tanto al niño, exactamente. Entonces, vamos guiando a los papás como para que vayan entendiendo, pues, o sea, la importancia de ir soltando a su hijo y darle cierta independencia como para que él pueda lograr sus objetivos. Entonces, ahí el trabajo, como dices, no es del niño, es hacia el papá, ¿no? Entonces, es bien importante que siempre manejemos en conjunto con otras especialidades por los abordajes, ¿no? ¿Quiénes son esas otras especialidades? Pues depende. Ya mencionaste el psicólogo, ¿hay alguien más? Sí, pues para este caso en particular, para estos casos en particular, pues solamente el área de psicología. Bueno, también una parte importante, por ejemplo, es el área de trabajo social. Trabajo social nos ayuda a nosotros mucho cuando queremos integrar a los niños a las escuelas, ¿no? Por ejemplo, al integrarlos a algún aspecto desde el punto de vista social. Hemos aprendido que cosas tan sencillas, ¿no? Como que el niño quiere ir a la escuela y tiene la posibilidad de ir a la escuela, los padres lo pueden llevar, sí, está una escuela muy cercana a ellos, incluso, o sea, desde el punto de vista social tienen todo como para que el niño esté escolarizado, pero el problema es que en la escuela el niño va a ir a cuarto año y el cuarto año está en el tercer piso y la escuela nos dice, pues es que el cuarto año está en el cuarto piso y el niño pues si no lo podemos subir, si lo puedes subir que venga y si no pues dale como quieras. Entonces es trabajar con las escuelas. ¿Para qué? Para generar esa conciencia social donde no te cuesta nada bajar todo el grupo y que el niño pueda estar integrado al salón, ¿no? Entonces es una labor que obviamente estoy entendiendo y sí me gustaría aclarar, es identificar primero la condición específica de cada niño y sobre eso eliges el equipo y las acciones, o siempre es el mismo equipo para todo. No, por ejemplo, también entran otros médicos de otras especialidades, ¿no? Dependiendo nuevamente pues, de la necesidad del paciente, ¿no? Hablando, retomando el tema, por ejemplo, del niño con mielomeningocele, ¿no? Necesitamos un urólogo que lleve el seguimiento pues, de la vejiga, de la vía urinaria. Necesitamos pues, muchas veces un neurocirujano que esté evaluando la médula, porque la médula de repente los niños crecen, entonces se llega a fijar hasta cierto punto y jala, tracciona la médula, entonces el neurocirujano tiene que ir viendo si no es necesario volver a intervenir mediante una cirugía para liberar la médula y que el niño no se genere mayor lesión aún de la que ya hay durante el crecimiento. Intervienen también pues otros especialistas, obviamente pues el área de pediatría, los licenciados en terapia física, en terapia ocupacional, es muy diversa, ¿no? La gama. Y entonces nosotros como médicos en rehabilitación básicamente es como si fuera una orquesta. Lo que hacemos es dirigir la orquesta, conjuntar toda la información, procesarla y dirigir las acciones de los diferentes especialistas hacia cómo hacer las cosas. Les recuerdo, si tienen sus preguntas, aprovechenla, se va la doctora y ya no va a haber oportunidad de responder. Entonces, fíjate que me gustaría que le informaras a la gente que nos está viendo. Yo soy papá de un niño que tiene discapacidad, la que sea. En este caso estamos hablando de discapacidad derivada de lesiones neurológicas. Pero, ¿cómo yo, que no soy médico, que estoy con mi hijo diariamente, que estoy ya, digamos, metido en una rutina, cómo puedo identificar que me estoy excediendo en el cuidado? ¿Cómo puedo decir, sabes qué, espérame, hay un alto? ¿Qué pautas son? ¿Cómo identifico antes de yo llegar al médico y saber que eventualmente me estoy pudiendo convertir en una barrera para que mi hijo avance?
A veces, en el caso de los niños, a veces los mismos niños son quienes lo dicen, o sea, nos dicen es que pues, mi papá, mi mamá no me dejan hacer nada, ¿no? Hay veces que es un poco pues más sutil, ¿no? El darse cuenta, o por el contrario, papás sumamente permisivos, ¿no? O sea, que no ponen límites. O sea, tenemos la contraparte también, ¿no? O sea, un papá sobreprotector, o a veces un papá que esperas, no, el niño ahí lo tenemos corriendo, haciendo, agarrando, aventando, todo, y que no toquen a mi niño porque mi niño es intocable. Es intocable, ¿no? ¿Sí? Y sucede no solo con los niños con discapacidad, también sucede con los niños que no tienen discapacidad, ¿no? Y es orientar a la familia como para, pues, llevarlos de la mejor manera, ¿no? Pero entonces, de esta manera, bueno, en este caso el niño, estamos asumiendo que el niño puede comunicar, ¿no? Puede decir, mi papá hace todo por mí o mi mamá me hace todo, no me deja hacer nada, como mencionabas. Pero en un niño que eventualmente no pudiera hablar, ¿hay alguna forma de identificar, yo como papá, que estoy excediéndome en el cuidado y que puedo estar limitando que el hijo o mi hijo potencialice sus capacidades? ¿Hay alguna manera? ¿O necesariamente tiene que asistir a algún lugar para que se pueda identificar? Pues lo ideal es que pues sí, acuda a un centro de rehabilitación en donde nosotros podamos evaluar al paciente y determinar mediante pruebas qué es lo que sí puede realizar y qué es pues, lo que se le dificulta, ¿no? Y trabajar sobre la marcha con respecto a estas actividades, ¿no? Hay veces que pues sí, lo que el niño no puede hacer o sí puede hacer es muy sutil, ¿no? Y se necesita de un experto como para definir o el tiempo en que logra realizar ciertos objetivos, ¿no? Es más claro, por ejemplo, en los niños muy pequeñitos, ¿no? O sea, los que son menores de 1 año y medio, ¿no? Donde apenas empiezan a adquirir ciertos habilidades en cuanto a su desarrollo, ¿no? A menos de que sea muy evidente, ¿no? Que el niño ya tiene 3 años y no camina, ¿no? Entonces algo les puede llamar la atención a los papás, ¿no? En ese sentido, en la rehabilitación muy temprana es importante que estén bajo la supervisión y la evaluación médica continua. Por eso tanto las campañas de que pues, ve con tu pediatra, a que el pediatra de primera instancia esté revisando al niño, que esté valorando si está logrando ciertas actividades como para su edad, y si el pediatra detecta algo, mandarlo con un médico especialista, que en este caso somos nosotros, los médicos de rehabilitación. En este caso, estoy entendiendo, ¿tú recomiendas que el paso 1 cuando hay una sospecha es el pediatra? ¿O podría ser otro especialista? O yo papá sospecho, sobre todo la mamá, ¿no? Que muchas veces es la que hace el diagnóstico, no le pone nombre, pero hace el diagnóstico de que algo no está bien con el hijo, sobre todo cuando ya hay niños antes, ¿no? Ya tienes el niño que tiene 2, 3 años más que el que tienes ahora, y sabes cómo es el desarrollo normal, vamos a decirlo, y ellas notan que es diferente. ¿Con quién asisten? ¿Con el pediatra, con el, no sé, el neurólogo, el ortopedista, o con el rehabilitador, o qué sería lo correcto? Naturalmente se da que acuden de primera instancia con el médico pediatra. Normalmente la gente no piensa de primera instancia en un médico de rehabilitación. Okay. ¿Sí? Que en este tipo de situaciones, cuando, como dices, o sea, que la comadre, la vecina o alguien detecta o que hay algo que no está bien, es diferente, pudiera ser ideal que fueran con un médico en rehabilitación, sí. Sería lo ideal, pues. Aquí la situación es que también, o sea, depende de la comunidad donde viva cada quien, ¿no? No somos tantos los médicos en rehabilitación. Nuestro gremio es un gremio un tanto cuanto a un pequeño, ¿no? Entonces, lo más común
es que en poblaciones no tan urbanizadas, poblaciones rurales, pues que se acuda con un médico, un médico general, a veces un médico pediatra, que sea el primer, digamos, que contacto como para determinar que sí efectivamente pues hay algún retraso en el desarrollo, ¿no? Y ya obviamente pues estos médicos nos derivarán a nosotros como especialistas pues la atención de los niños como para ya su manejo en cuanto a la estimulación temprana, ¿no? Pero en comunidades más urbanizadas, donde sí existe un médico en rehabilitación, ¿podemos ser la primera opción? Sí, por supuesto que sí, ¿sí? Porque finalmente van a terminar yendo y acudiendo con nosotros para la atención, ¿no? Okay. Y finalmente ya llegó el momento en que se hizo el diagnóstico, ya sucedió, ya estamos metidos en la situación del padecimiento, suponiendo que se trata de una parálisis cerebral, un síndrome X raro o el mielomeningocele. Ahora, ¿qué sigue? O sea, porque estoy entendiendo que si en el adulto la condición de discapacidad derivada de la lesión no es simple, desde luego discapacidad en un niño que eventualmente todavía no habla, rodeado, o sea, todavía no decide, todavía no sabemos qué está pasando y cómo se está formando su personalidad, pero yo papá sí lo sé, yo papá sí lo siento, y yo papá estoy proyectando en un futuro muchas cosas, desde el hecho de qué va a pasar con mi hijo, cómo se va a valer por sí mismo, eventualmente quién lo va a atender el día que yo falte, qué va a suceder con él, qué hay ahí, qué se puede hacer, a quién acudo, quién me orienta, quién tiene la capacidad para poderme... Digo, me estoy metiendo yo en la situación y me enloquece un poco, ¿no? Sin saber que de repente tengo que enfrentarme, no estoy preparado y ahora ¿para dónde? Entonces, ¿a dónde acuden las personas? ¿Parece hay una pregunta? Me encantó, Carla, me encantó de veras Carla Coronado, dices, ¿verdad? Carla Coronado, muchísimas gracias por tu comentario, es muy, muy atinado. Yo estoy de acuerdo contigo, ahorita sí. Es que me emociona la pregunta, perdón, es que tienes razón, Carla, no siempre se tiene el tacto para decir las cosas y nosotros como médicos, no es una justificación, pero muchas veces tenemos que desligarnos un poco del sufrimiento del paciente para poder atender lo que sí es. Nos sería muy difícil involucrarnos emocionalmente en cada caso y tienes razón. A veces no hay el tacto para decir las cosas, no se puede culpar ni señalar, pero sí es una necesidad de la familia tener acceso a empatía. Yo creo que la empatía es importante. ¿Y qué nos dices tú en una situación como la que Carla está proponiendo? Siempre... ¿Qué has vivido tú en tu experiencia de todos los días, pues, atendiendo familias? Sí, siempre el ponerte en los pies del otro te hace de alguna manera entender mejor por qué está pasando la persona a la que quieres, ¿no? Por supuesto que nunca va a ser el vivir como lo es vivirlo en carne propia, ¿no? O sea, jamás creo yo que lo vamos a lograr entender ni quienes somos los profesionales de la salud, quienes nos dedicamos incluso a la atención de las personas con discapacidad sobre la misma persona que está viviendo la discapacidad, ¿no? Hay muchas formas de vivirla y de percibirla. Pero ser empáticos con lo que están viviendo ellos es primordial. Crucial. Eso no lo enseñan en la facultad. No, es algo que tienes que ir aprendiendo sobre. Eso es exactamente, es una necesidad importante que debiera llenarse en el equipo de salud, sobre todo en el de rehabilitación, cuando estás tratando
yo creo que rehabilitación y oncología, el cáncer, son cosas duras, ¿no? Que simbran, en general todo el daño a la salud es duro, pero enfrentarte a discapacidad, enfrentarte a la posibilidad de muerte inminente eventualmente, es duro. Y yo creo que sí es una necesidad de parte de nosotros como médicos ser un poco más empáticos. Si no involucrarte necesariamente con la situación, sí comprender que la forma como digas las cosas va a tener un efecto en la familia y en lo que venga después. Eso puede generar un rechazo al manejo médico, ¿estás de acuerdo? Completamente. O sea, sí. No me gustó, no me generó confianza el doctor o el equipo, la forma como lo dijo, y se vuelve un poco mecánico cuando estás trabajando con personas que no solamente están padeciendo la parte física de la situación, sino la parte emocional más en un niño, creo yo, ¿no? Sí, y más cuando estamos emitiendo un diagnóstico, ¿no? Que la familia lo escucha por primera vez, ¿no? Que nadie les ha dicho qué es lo que tienen. En el caso de nosotros como rehabilitadores pediátricos, las familias por primera vez en muchas ocasiones les decimos: su hijo tiene tal diagnóstico que se llama así y se apellida de tal manera, ¿no? Ser empáticos justamente en cómo damos esa noticia es sumamente importante, ¿no? Y nosotros como médicos no debemos de perder esa sensibilidad, esa empatía de decir las cosas y transmitirlas hacia el otro como nos gustaría que nos las dijeran a nosotros. Exacto. ¿No? Y eso no quiere decir que seas menos o más profesional, No. en el sentido técnico de las cosas, ¿no? Así es. Tú y yo trabajamos juntos en el Instituto Nacional de Rehabilitación y teníamos esa dinámica de citar a la familia, no solamente al paciente, sino a la familia para darle el diagnóstico y eventualmente el pronóstico de su lesión. Y yo creo que se hacía buen equipo porque estaba representado no solamente el médico, sino también la enfermera, la trabajadora o el trabajador social, el terapeuta, el psicólogo. Estábamos todos juntos al mismo tiempo en el cuarto, junto con el paciente y la familia. Yo quisiera creer que idealmente es la forma correcta de hacerlo. No sé si funciona igual esa dinámica en el paciente adulto que en la familia con un niño con discapacidad. Sí, nosotros también procuramos tener reuniones justamente con todo el equipo interdisciplinario como para abordar de manera conjunta justamente esta información, para que todos ir por el mismo camino, por el mismo sendero exactamente de hacia dónde vamos con el manejo del paciente. Y otro es justamente esta parte también, o sea, de que la información sea a lo mejor de 5 vertientes, pero alineadas hacia una sola persona, ¿no? Cuidando justamente el cómo damos la noticia, ¿no? Yo creo que de la noticia, de cómo des la noticia, depende la confianza, y de la confianza depende el resultado del trabajo. Sí, digo, sucede así en el adulto también, ¿no? Y en ese sentido también, comparando siempre el trabajo con adultos, y que tú nos digas tu versión en niños, en adultos siempre hay también el huequito donde la necesidad, el sufrimiento de la persona que está ahí, te pone en riesgo de caer en la charlatanería, que ya hablamos en el programa anterior acerca del tema, ¿no? La posibilidad de caer en charlatanería. Yo me imagino que aquí es más importante, ¿no? Por el hecho de que pues el papá está sufriendo, el papá sí, claro, es el que toma la decisión de un tratamiento o no. Sí, o sea, eso claro, es un riesgo, ¿no? ¿Cómo puede la mamá, el papá que nos ve, identificar si está tomando el camino correcto o no hacia un tratamiento, hacia una opción de tratamiento? Sí, nuestros padres de familia de los niños que atendemos también caen en este dilema, ¿no? De que nosotros les damos cierta información que a veces ellos no están del todo preparados a lo mejor como para recibirlo,
no porque no tengan una preparación previa por parte del área de psicología o incluso por parte del mismo médico, sino a veces la negación es algo bien importante en ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo les estoy diciendo, su niño tiene esta necesidad y van con otra persona y le dicen, no se preocupe, tómese estas gotitas y con eso se va a curar. Entonces, obviamente, le van a llenar el oído de algo que ellos quieren escuchar y se van a ir por esa segunda opción, ¿no? Claro. Nosotros lo que siempre les decimos es lo que tú argumentabas la otra vez justamente en la conversación que tenías con tu invitado, que es, usted tiene todo el derecho de tomar esa segunda opción también, nada más no deje la primera que le estoy yo ofreciendo, porque es sumamente importante que dé seguimiento a la recomendación que estamos emitiendo, no porque la diga yo, o sea, sino si usted tiene la duda, consulte a otro especialista que sea de la misma línea, de la misma profesión, de la misma especialidad, ¿no? Incluso hasta, por ejemplo, no sé, o sea, se va a recomendar una cirugía, ¿no? Con el ortopedista, o sea, que sea un ortopedista pediátrico, ¿no? ¿Sí? No tiene que ser un ortopedista general que solamente ve adultos. Si va a recibir una segunda opinión, recibe una segunda opinión de un profesional que tiene exactamente la misma formación. Y ya usted decide qué es la mejor opción para su hijo, entonces tome el camino que más se le haga congruente, ¿no? con lo que usted piensa o siente pero siempre que sea nuevamente por la misma especialidad, ¿no? No es lo mismo comparar un ortopedista pediátrico con un médico general o con un médico alternativo o con alguien que se dedica un quiropráctico, por exactamente, ejemplo, ¿no? Entonces es siempre comparar las opiniones. Y como decía yo aquella ocasión, zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, como les mencionaba, según recuerdo, me preguntas de la ronchita, pues yo de dermatología, ni idea. Soy médico y todo, pero pues yo sí. no sé de esas cosas, ¿no? Exacto. Y para ser práctico con quien nos escucha y quizás si no hay preguntas antes de despedirnos, la condición de discapacidad en un niño, en mi familia, va a requerir de diferentes áreas de manejo, no solamente la parte médica. Sí. Yo estoy en mi casa, insisto, estoy interpretando. Yo solamente he visto al pediatra y mi hijo tiene una limitación, sé que está mal, vivo en una zona que quizás no tenga todos los servicios, pero algo hay. ¿Qué recomiendas? ¿Qué es lo mínimo suficiente que pudiera haber en un promedio de las ciudades en Latinoamérica para poder visitar, para poder encontrar soluciones? ¿Quiénes son? ¿Qué nombre tienen? ¿Cómo los busco? Puedo buscar ahora se utiliza internet para todo, lo googleas todo, ¿no? ¿Qué busco? Ya entendí que puedo buscar al médico general, eventualmente luego al pediatra. Ya estamos en esa etapa. Luego seguiría el médico de rehabilitación. Pero ¿quién más? Porque es salud, es mi emoción, mi sentimiento, mi pensamiento, es mi hijo, es mi vivienda, es mi trabajo, es el dinero con el que cuento. ¿Quién más? ¿Qué otros profesionales debiera yo buscar o le aconsejamos a las personas que nos ven que debieran buscar para resolver sus problemas de discapacidad en su niño? Pues el área de psicología también es muy importante. El área de trabajo social. El trabajo social nos orienta mucho sobre las instituciones que pueden brindar apoyo a los niños con discapacidad. Ahí depende pues, del lugar donde vivas y del país en donde vivas, la institución que la cual debas de acercarte, ¿no? Hay diferentes apoyos gubernamentales que en muchas ocasiones se dan para las personas que viven con una discapacidad y también se le da a los niños. Okay. Entonces el trabajador ¿Quién sabe social de ese es el trabajador claro. social, exactamente, ¿no? Y ya dependerá pues de la condición médica de cada uno de los niños, las diferentes y diversas especialidades médicas por las cuales tendrá que pasar, ¿no? Desde un médico en un neurólogo pediatra, hasta un médico en comunicación humana, hasta
No sé, se me un figura... odontólogo pediatra. Ándale, exacto, no lo había pensado, el odontólogo pediatra. Un gastropediatra, un cirujano pediatra. Muchas veces los niños requieren para su alimentación adaptaciones distintas, ¿no? Que algunas invasivas, otras no tan invasivas, pero ¿para qué? Para subirlos de peso. Hablabas de tu plática anterior sobre la nutrición, que es una parte sumamente importante de los niños también. Nuestros niños con parálisis cerebral, pues muchos de ellos no adquieren la cantidad de nutrientes suficientes por la boca, entonces hay que recurrir a otras instancias como para subirlos de peso y que estén en condiciones adecuadas, ¿no? para mantener un metabolismo basal suficiente. Correcto, sí, claro. Así es. ¿Hay diferencia en la necesidad nutricional de un niño sin lesión neurológica que con un niño con lesión, o en esencia es igual? No, la cantidad de calorías es muy, muy diferente. Un niño con parálisis cerebral puede requerir el doble de calorías que un niño sin discapacidad, sin parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque tienen espasticidad, sus músculos están... Claro, yo pensé que por menos actividad requerían tal vez. No, normalmente justamente por eso los niños con parálisis cerebral son niños muy, muy delgados, y además pues toda la problemática de la deglución, pueden estar comiendo todo el día poquito, pero aún así es insuficiente para generar el aporte calórico ideal como para que tengan un índice de masa corporal, que es como medimos están los niños desnutridos o no, suficiente como para su desarrollo normal. Incluso como para darles un programa de rehabilitación. Un niño muy desnutrido, no podemos darle un programa de rehabilitación. Claro. Porque a pesar de que la mamá en casa lo esté movilizando o que los terapeutas sean quien le dan terapia en la institución a donde acuden, se desgastan más, entonces pierden peso. Y comprometes otras áreas de vida, vamos. Entonces es una contraindicación para poder dar la rehabilitación. Un niño con una desnutrición severa primero tiene que atender el problema nutricional y ya después pensar en un programa de rehabilitación. Y hablando de los programas que tú mencionas, siempre me gusta platicar contigo esa parte que has mencionado muy intensamente, del rollo también de la espiritualidad como parte normal de la vida, no solamente en el adulto, también eventualmente en el niño. ¿Eso lo consideras importante para un caso como este? Sí, por supuesto que sí. O sea, los niños, a pesar de ser niños, son seres humanos que tienen una parte biológica, psicológica, emocional, espiritual y social, ¿no? Entonces es sumamente importante trabajar con todos estos aspectos de su vida, ¿no? Nuevamente pues dependerá de la condición de cada uno de los niños, cómo lo trabajamos, ¿no? Pero los niños que intelectualmente son conscientes de lo que les pasa, es importante que tengan esa parte espiritual trabajada, ¿no? Obviamente de acuerdo con la cultura de cada familia. Estamos hablando de espiritualidad, o sea, no sí, no, lo entiendo, sí, no la parte de religión, sino la parte espiritual, pero dependen sí de la cultura que hay dentro de la familia. Así es. ¿No? Y eso yo creo que es un apoyo para todos, ¿no? O sea, cuando las cosas quedan lejos de tu alcance material, por decirlo, físico, pues tienes que recurrir a un lugar donde agarrarte para poder seguir avanzando, pienso yo, ¿no? Así es. Entonces es importante. Entonces igual debe haber, pues de acuerdo con la creencia de cada quien, un asesor espiritual, un sacerdote, un pastor, alguien del estilo, que también puede participar dentro de la solución para la familia que tiene un niño con discapacidad. ¿Sí lo interpreté bien? Sí, completamente bien. Muy bien. Ok, muy bien. Pues si no hay más preguntas, vamos a despedirnos. Les agradecemos nuevamente que nos hayan dejado entrar a su teléfono, a su computadora,
Un saludo enorme, un abrazo fraterno a donde quiera que nos vean y nos vamos a ver en 2 semanas más con otro de nuestros invitados. Esta vez la espiritualidad. ¿Hay una pregunta? No, saludos de Juan Pablo Blanco Lizano desde Costa Rica. Saludos de Juan Pablo Blanco Lizano desde Costa Rica. Juan Pablo, abrazo fuerte, abrazo fraterno hasta allá, hasta Costa Rica. Te agradezco mucho que hayas estado al pendiente de la transmisión y verdaderamente esperamos que lo que Mónica nos vino a contar el día de hoy sea de utilidad. De todas maneras, ustedes saben que están escribiendo en el grupo o en la página de Plena y estamos realmente integrando más personas al equipo para poderles responder a sus cuestionamientos. Les envío un abrazo fraterno a todos, a donde quiera que estén, en España, en Costa Rica, como dijo Juan Pablo, Colombia, todos los países que nos reciben. Muchísimas gracias y que estén muy bien.